El día de hoy queremos hacer una serie de reflexiones sobre la evaluación, principalmente de activos, pero también de algunos pasivos, que debido a las actuales condiciones de crisis sanitaria y económica, de la cual todos somos conscientes, y que adicionalmente al querer cumplir con las políticas contables que nuestras organizaciones adoptaron muy probablemente en el ESMA, ya cuando hicimos la adopción por primera vez, el conjunto de estas dos situaciones puedan generar impactos importantes en el resultado o en el patrimonio de nuestros estados financieros que afecten de manera significativa la foto que vamos a presentar ante terceros al cierre del ejercicio 2020. Y que si uno fuera empresario, como muchos de nuestros empresarios que nos acompañan pueden estar pensando, dicha situación puede afectar la consecución de recursos necesarios para el desarrollo normal de la operación de cada una de nuestras compañías. Con esto no queremos ni pretendemos hacer un tratado de cada norma de NIF, ya tenemos mucho tiempo en aplicación, muchos de ustedes lo conocen mucho mejor que nosotros, sino queremos dar algunas luces de labores o posibles modificaciones que puedan hacer que en lo que resta del año podamos hacer un análisis para tratar de afectar en menor medida los estados financieros haciendo uso de las normas y sin afectar el principio fundamental que pretende reflejar en los estados financieros realmente la realidad económica de las organizaciones. Entonces empecemos primero recordando un concepto supremamente importante y es el concepto de deterioro. Entonces, esto es lo que todo el mundo tiene en su cabeza en este momento y creo que es de las preguntas más constantes de nuestros clientes. ¿Cómo se me van a deteriorar mis activos? Y recordemos qué es lo que pretende la norma de deterioro y es asegurar que los activos que tenemos registrados en los estados financieros no estén por un valor superior a su valor de recuperación. Es decir, que no estén sobrevaluados, para ponerlos en términos más sencillos. Que lo que dice ahí efectivamente sea lo que las compañías van a conseguir al realizar sus activos. Entonces recordemos qué es el deterioro. Recordemos que el deterioro se calcula como el menor valor de mi valor neto de recuperación, ¿sí?, de cada uno de esos activos frente al valor que yo tengo registrado en contabilidad como valor neto en libros. ¿Pero qué es el valor de recuperación? Y entonces la norma nos define aquí que el valor de recuperación está dado por dos principios, que es el valor de uso, y aquí creo que a todos los contadores y a los financieros nos gustan porque era el juego de palabras, y es que el valor de usos es traer a valor presente los beneficios económicos futuros, obviamente utilizando una tasa de descuento y bueno, en fin, toda la técnica contable y la norma que esto representa. O por otro lado es el valor neto de venta. Como lo dices, en cuánto realmente voy a realizar ese activo después de que le descuente todo lo que tiene que ver con costos de ventas. Hacer mi comparación entre lo que el valor de recuperación del mismo me da que el valor de recuperación del mismo es inferior, evidentemente pues yo voy a tener que reconocer un deterioro en los estados financieros. Y entonces hablemos de qué podemos tener nosotros como indicadores de deterioro. Ustedes en la norma van a encontrar muchísimos, muy probablemente ustedes tengan muchísimos más de los que yo tengo aquí mencionados, pero hemos querido traer unos pocos indicadores muy vigentes, creo yo, que podrían estarnos alertando a nosotros como contadores para que nosotros también levantemos la mano hacia la administración para decir que podemos tener posibles deterioros que pueden afectar nuestro resultado. Entonces, estos indicadores son, a manera de ejemplo, un cese temporal de las operaciones, cancelación o aplazamiento de pedidos. Y yo creo que muchas de nuestras organizaciones, de nuestros clientes, otras que afortunadamente no, han experimentado un cese temporal. Tenemos empresas que en este momento inclusive aún siguen con operación cero, cierre total de su operación, otras que han visto una disminución aceptable, por decir de alguna manera, de su operación, otras donde su operación llega al 10 o 20% de lo que es normalmente. Entonces, muy probablemente eso es un indicador de que muchos de los activos que yo estaba utilizando ya no se están utilizando y que podría generarme algún deterioro, ya que su valor de realización no va a ser el mismo que lo que yo tenía a principio de año o más exactamente diciembre 31 del 2019. Otros son las concesiones significativas a los clientes.
Y es que muchos de nosotros hemos experimentado que es necesario para tratar de apoyar no solamente mi negocio, sino apoyar a esos clientes que se han vuelto socios estratégicos nuestros, en darle algunas concesiones, disminución en precios, servicios de traslados que antes no prestábamos y una serie de beneficios que antes nos dábamos que muy posiblemente han generado un sobrecosto, pero pues que también indica un tema de deterioro. Disminución inmediata en la demanda de los productos, clarísimo, muchos productos ya no se demandan de la misma manera que hace, no sé, unos cuantos meses atrás, y aquí voy a sacar de este contexto el día sin IVA, porque pues ese día la demanda fue diferente para estos tipos de productos, pero en general muchos de los productos sin tener en cuenta este día han sufrido una disminución en la demanda. La reducción de la actividad económica, la disminución de los precios y la rentabilidad de los productos, reducción en el uso de la capacidad instalada, esto muy asociado con la disminución de la operación de las compañías, disminución de los ingresos, y una muy importante, que es la disminución de los importes en el flujo efectivo esperado, o sea, ¿qué tanto espero yo generar como efectivo de la utilización de estos activos? Aquí les traje el párrafo de la NIC 36 porque me gustaría que lo vieran más al detalle, ya que allí detallan un poco más este concepto y creo que puede ser beneficioso para todos volver a recordar qué es este tema de la disminución de los flujos efectivos esperados por cada uno de nuestros activos. Entremos en materia y hablemos un poco de los activos no financieros. Entonces, los activos no financieros son tratados tanto en la NIC plenas, en la NIC 36, deterioro del valor de los activos, y en la NIC para pymes, en la sección 27, deterioro de los activos. Entonces, estas son las normas generales de deterioro de los activos. Aquí me habla de la norma general, de cómo debo calcular el deterioro en cada uno de ellos. Y evidentemente esta norma pues tiene sus limitaciones. Aquí no vamos a tratar de, o más bien el alcance de esta norma no cubre todo lo que tiene que ver con impuesto diferido, ni inventarios, ni beneficios a empleados, ni activos financieros, propiedad de inversión, ni activos biológicos. Esos deterioros son tratados de manera específica en cada una de las normas. Entonces, si ustedes tienen algún tema importante de deterioro frente a estos activos, pues más que entrar a esta norma general de la NIC 36 o la sección 27, tendremos que entrar a las normas específicas para tratar de determinar bien cómo es el valor del deterioro de los activos y qué dispone la norma frente a este tema. Pero lo que sí me dice esta norma y algo que nos hemos dado cuenta que los empresarios no han tenido en cuenta y que puede sufrir un deterioro importante y afectar los estados financieros de la compañía, es todo lo relacionado con goodwill y activos intangibles. Y aquí queremos hablar un poquito más de activos intangibles porque creo que es lo que en mayor medida nuestros clientes tienen registrados en sus estados financieros. Lo voy a tomar a manera de ejemplo porque sobre esto hay que hacer una serie de análisis. Entonces, vamos a ver un pequeño esquema de análisis sobre el total de mis activos y voy a traer aquí a manera de ejemplo el activo intangible, más específicamente el de vida indefinida. Acuérdense que yo tengo intangibles que tienen una vida finita, es decir, que yo ya tengo determinado cuánto es el valor o la vida útil de este activo y tengo de alguna manera ya determinada cuál va a ser su contribución lineal o particular en la generación del ingreso, y tengo estos activos de vida indefinida. El primero es muy fácil, el de la vida finita, pues porque ya sabemos el valor mensual, ya sabemos en cuánto tiempo, en fin. Pero el de la vida indefinida, que muchos de nuestros clientes, como les decía, lo tienen, son aquellos en donde yo no puedo a ciencia cierta decir cuánto tiempo este activo va a generar beneficios económicos futuros. Entonces, ¿qué debemos hacer con este tipo de activos? Primero, tengo que determinar si existen indicadores de deterioro. Entonces, allá en la NIC 36, en el párrafo 15, pueden encontrar ustedes una serie de indicadores muchísimo más detallados frente a los activos intangibles, sumados a los que acabamos de ver. También tenemos que determinar si esperamos recibir beneficios económicos futuros de este activo, pero no en las condiciones normales, sino en la condición actual. Pararnos hoy, cuando estamos en una situación de pandemia, en una situación donde se ha generado una disminución de las operaciones de manera importante, donde existe una gran incertidumbre de qué va a pasar de aquí a diciembre, inclusive a más largo tiempo, y realmente ser conscientes si este activo que tenemos registrado en ocasiones por valores muy importantes va a generar estos beneficios económicos futuros. Si yo ya tengo estos indicadores de deterioro
y una, ¿cómo diría? Una expectativa no muy buena de los beneficios económicos futuros de este intangible, muy probablemente vaya a tener que determinar el monto del deterioro. ¿Cuánto se me deteriora un activo? Y pues para eso hemos oído hablar de los especialistas que evalúan, que hacen el estudio. ¿Sí? Esto no lo hacemos nosotros los contadores. Esto tiene que tener un estudio más detallado y técnico dependiendo del tipo de activo que tenemos registrado. Pretender que nosotros los contadores seamos especialistas en cada uno de estos intangibles es complicado y podríamos llegar a valoraciones erróneas. Por eso aquí necesitamos la ayuda de expertos que nos ayuden a determinar el valor real de estos activos, entendiendo estas dos situaciones y más bien la situación actual por la que pasan las compañías y reconocer el deterioro de los estados financieros. Y ya por allá en diciembre 31, cuando estemos, en febrero, cuando estemos determinando en los estados financieros el valor del activo que vamos a dejar registrado, pues tendremos que revelar todas esas situaciones que nosotros consideramos importantes y que fueron fuente de incertidumbre para determinar el valor del deterioro de este tipo de activos. Si yo hago este ejercicio con todos los activos que tengo hoy en día, es probable que llegue a determinar deterioro por cada uno de ellos. Y dependiendo del alcance de la norma, podría hacer uso de esta norma de la NIC 36 o de la sección 27 de NIC para pymes para hacer este análisis, o tendré que referirme a cada una de las normas específicas para ver el detalle de cómo determinar y reconocer el deterioro de los activos. Y aquí la NIC me trae una pista. Yo siempre digo que ella me muestra el problema, pero también me dice, venga, ante estas situaciones hay soluciones, hay estudios que usted debe hacer. Se lo traigo aquí literal, como lo dice el párrafo 17 de la NIC 36. Lo voy a leer y me voy a centrar un poco en lo que está resaltado en rojo. Y es que si existe algún indicio de que el activo puede haberse deteriorado en su valor, como ya lo podemos ver, esto podría indicar que la vida útil restante, el método de depreciación, amortización o el valor residual del activo necesitan ser revisados y ajustados de acuerdo a la norma aplicable a este activo, incluso si finalmente no se reconociera ningún deterioro del valor para el activo considerado. Es decir, si hoy yo sé y tengo indicios importantes de que mi activo cuenta con deterioros importantes o podría estar sujeto a un deterioro importante que hemos visto no solamente en épocas anteriores, sino puntual. Tenemos que hacer un análisis de lo que tiene que ver con su vida útil, amortización, depreciación. Y este es el momento de hacer cada uno de los análisis. Ahora que estamos ya en julio, ¿sí? Que el producto de estos análisis que pueda o no afectar el resultado del estado financiero no se dé ni siquiera en diciembre, porque es que realmente no es diciembre, sino será enero, febrero. Entonces, que esto no sea una sorpresa para los administradores, para los gerentes, inclusive para los accionistas, que puedan ver deteriorados sus estados financieros producto de un deterioro, cuando desde hoy podemos ir haciendo el análisis, ir generando las alertas necesarias y los cambios necesarios. ¿Sí? Porque aquí lo dice. Usted puede ver que estamos utilizando un método de depreciación que no es, que debamos revisar estos conceptos y hacer posibles ajustes en las políticas y en las estimaciones que estamos utilizando. Ya en cuanto a los activos financieros, yo creo que esto es lo que a todos los empresarios se les ha venido a la cabeza de antemano. ¿Qué va a pasar con mi cartera? ¿Qué va a pasar con todas las cuentas que tengo por cobrar? ¿Las voy a recuperar? ¿No voy a tener que reconocer una provisión como tradicionalmente la hemos venido llamando, pero que ya en la técnica y bajo NIF todos conocemos como deterioro? ¿Y qué va a pasar con las inversiones? ¿Sí? Y entonces muchos decimos, bueno, fácil, las inversiones son ellas que cotizo en bolsa y que de hecho yo ya sé si subió o perdió valor. Pero más allá de esas que de alguna manera uno puede estar monitoreando diariamente por su comportamiento en bolsa, ¿qué va a pasar con esas compañías donde yo soy un asociado o donde tengo no una inversión como tal, sino un negocio conjunto? Y esto es lo que realmente de primera mano empezaron a pensar y de lo cual empezamos a recibir muchas inquietudes de parte de nuestros clientes. Aquí nuevamente les traigo las normas que rigen a las NIC Pymes y a las NIC Full en cuanto a los instrumentos financieros.
Y quise resaltar esta frase que trae la NIT, y es que al final de cada periodo sobre el que se informan, tiéndase diciembre 31, la entidad deberá evaluar si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo. Acuérdense que yo lo puedo medir al costo, que básicamente es lo que yo desembolsé o por el cual yo adquirí la cuenta por cobrar o la inversión, o al costo amortizado, que es otro concepto que se ha venido desarrollando de manera importante desde que aplicamos NIF en Colombia. Creo que son las dos inquietudes que más le presentan a nuestros clientes y es lo que de primera mano le genera inquietud a los accionistas pensando que podrían ser los activos que más podrían tener deterioro. Entonces traemos a colación algunos aspectos generales frente al deterioro de estos activos. Lo primero, y es que recordemos que las políticas de deterioro que actualmente tenemos fueron creadas de unas condiciones macro o micro que de alguna manera ya conocíamos en una normal, o lo que conocemos anterior como lo que conocemos hoy en día, perdón, como mi anterior normalidad. Pero en ningún caso, yo la verdad no lo conozco, en alguna de estas políticas se habían contemplado situaciones excepcionales como lo que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia mundial. Entonces, muy probablemente nuestras políticas, al no contar con, y es evidente porque nadie sabíamos qué iba a pasar, al no prever este tipo de situaciones, pues no saben cómo responder y están respondiendo ante una normalidad anterior, hacia nuestra antigua normalidad. A eso adicionémosles que es que ni siquiera hoy en día sabemos nosotros qué va a pasar. Todavía hay una gran incertidumbre a nivel mundial de lo que puede pasar en esta crisis mundial y cómo va a evolucionar. Sumémosle a eso que todo el modelo IFRS es un modelo de pérdida esperada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no debo registrar el deterioro frente a lo que he perdido hoy, a la fecha, sino a lo que pretendo esperar o a lo que espero esperar, dependiendo de una evolución de alguna manera proyectada de las situaciones que están pasando en el mercado, lo que está pasando en la sociedad. Por esta razón es importante realizar proyecciones de flujo efectivo, donde tengan en cuenta diversos modelos de una recuperación lenta, de una recuperación a mediano plazo o de una rápida recuperación. Solamente teniendo estos modelos y de una vez tratando de alguna manera proyectar y determinar cuál va a ser el resultado de nuestra organización al final del año, en estos tres tipos de modelos podemos determinar cuál es la mejor forma de evaluar la existencia o no de un posible deterioro de nuestros activos y también de medir cuál va a ser el impacto de estos deterioros dentro del mismo estado financiero. Entonces, este es un llamado urgente a que las compañías empiecen a hacer este tipo de proyecciones. Vuelvo y digo que no esperemos a que sea febrero, enero del año 2021 para ver cómo impacta esto en los estados financieros del año 2020. Ya hablando un poco más sobre las cuentas por cobrar o clientes. Entonces aquí también tengamos en cuenta que uno debería replantear la política contable, inclusive haciendo discriminación del tipo de sector donde estén nuestros clientes. Hoy en día sabemos que hay sectores que se van a recuperar muchísimo más rápido que otros que muy probablemente no se van a recuperar. Y este tipo de situaciones pueden impactar de manera importante en lo que tenemos establecido entre nuestras políticas para la determinación de deterioros de las cuentas por cobrar. Es necesario evaluar desde ya qué tengo contemplado en esta política, cómo lo estoy haciendo y cuáles podrían ser esos elementos adicionales que yo pueda incluir para de alguna manera tratar de mostrar cómo va a ser el comportamiento del recaudo de estas cuentas por cobrar en el transcurso de lo que falta del año 2020, para de alguna manera ser un poco más flexible de manera prudente en esos posibles retrasos de pago que pueden darse de nuestros clientes, que no necesariamente implique un impago, ¿sí? Muy probablemente muchos de nuestras compañías vayan a caer en eso, perdón, en impagos de nuestras cuentas por cobrar, pero lo que puede estar pasando en algunos es, pese a que se están demorando en la recuperación o en el pago de esas obligaciones, tengamos la certeza que debido a su recuperación en el entorno y dependiendo del sector al que pertenece, vamos a tener la recuperación de esos montos. Entonces, si yo evalúo cuál es el método el método con el que estamos haciendo el deterioro de cartera y puedo incorporar estos elementos, es probable que pueda de alguna manera disminuir esos deterioros y reflejar en los estados financieros realmente la realidad de la pérdida o no de estos recursos.
Y aquí nace un tema bastante importante y es evaluar la tasa de descuento a utilizar, sobre todo en esos activos financieros en los cuales yo estoy haciendo la utilización de una tasa de descuento para determinar los flujos futuros, ¿sí? Y esto básicamente porque, como ustedes saben, el impacto de las pandemias y de acuerdo a todas las medidas que han tomado los estados y las naciones para contener no solamente el tema de salud, sino también el tema económico, ha generado cambios en este tipo de tasas de descuentos. Entonces, ese impacto lo puedo empezar a medir desde ya y ver también cómo va a ser o qué tanto afecta o no afecta en el resultado de nuestra organización la utilización de esa tasa de descuentos en los activos que son medidos a costo amortizado. Hablemos un poquito del otro tema que afecta, o no, más bien, que inquieta mucho a nuestros clientes, y es el tema de las inversiones en asociadas. Como decía, no inversiones en medidas en bolsa, porque eso es, de alguna manera tengo constante información para medir mi impacto, sino al contrario, de esas compañías donde yo tengo un aporte como accionista y que desafortunadamente en ocasiones solo veo el resultado de su labor hasta final de año, cuando ella está cerrando los estados financieros. Y más aún en todos esos negocios conjuntos. Nuevamente les traigo aquí para que lo puedan consultar y ver al detalle las normas donde se refieren de manera detallada sobre el deterioro de este tipo de inversiones. Y nuevamente, aquí la norma nos lo dice de manera tácita y la traje también literalmente en extraído de la norma lo que nos dice, y es: la inversión neta en una asociada o negocio conjunto estará deteriorada y se habrá producido pérdidas por deterioro del valor sí y solo sí existe evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos en que haya ocurrido después del reconocimiento inicial de la inversión neta. Un evento que causa pérdida, ¿no? Pues estamos hablando de un evento que al contrario fortalece nuestra sociedad o que fortalece nuestro negocio conjunto, pues evidentemente no dará un lugar al reconocimiento de ningún deterioro. Pero en esos eventos donde ya tenemos una evidencia, un conocimiento de que están pasando ciertas situaciones en el cual nos permita prever que estos asociados o estos negocios conjuntos van a dar una pérdida, también tenemos que evaluar el deterioro de la misma. Y aquí la norma es más específica y nos traen varios indicios de deterioro. Yo creo que para nadie es un secreto que cuando yo ya sé que mi asociado, mi negocio conjunto tiene dificultades financieras, pues muy probablemente estoy ante un evento de deterioro. Cuando tienen incumplimientos en contratos, cuando la misma asociada o el negocio conjunto se demoran en la realización del pago de sus obligaciones, pues evidentemente estoy ante un indicio de deterioro. Cuando la entidad por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras de su asociado o negocio conjunto, otorga a estos concesiones que no le habrían otorgado en otras circunstancias. ¿Y esto a qué se refiere? Y es que hoy, muy probablemente, las compañías puedan estarle dando beneficios a sus asociados en negocio conjunto que en unas condiciones diferentes a la pandemia, me estoy refiriendo a el año 2019 o el mes de enero y febrero, normalmente no se lo hubieran dado. No sé, préstamos, tiempos de pago mucho más largos cuando yo tengo operaciones con mi asociado, con mi negocio conjunto, precios inferiores. Todo este tipo de concesiones que en condiciones normales no se hubieran dado, eso también indica un deterioro en este valor de activo importante para la compañía. Cuando la asociada o negocio conjunto entra en quiebra, pues evidentemente, y ni siquiera en quiebra, sino en estas formas de reorganización financiera. Y recuérdense que aquí, y de hecho hasta ha tenido varios webinarios donde ha hablado del tema de la reorganización de las empresas, de las normas que creó el gobierno actual para, de alguna manera, ayudar a las organizaciones a que entren en estos procesos de reorganización con el fin de que no desaparezcan. Y aquí no solamente de las de ley, sino también de esas reorganizaciones privadas que se hacen en cuanto a impagos. Entonces, si yo sé que ya mi asociado, mi negocio conjunto ha entrado en este tipo de negociaciones, tengo una evidencia que está deteriorada. Y por último, sin ser menos importante, la desaparición de un mercado activo de la inversión. O sea, si el producto o el servicio para el cual, o sobre el cual trabaja mi asociado o mi negocio conjunto ya no existe, pues ya no tengo negocio. Es así de simple.
Todos estos elementos hacen pues evidentemente ya desde hoy podría decir si voy a tener un deterioro o no sobre este valor de estos activos importantes y a empezar desde ya a prever y tratar de medir el impacto en los estados financieros. Aquí muy probablemente muchas de nuestras empresas clientes lo que hacen es medir los métodos de participación patrimonial o hacer la integración de los estados financieros, dependiendo de la norma que le aplique, al cierre del ejercicio. Y resulta que puede estarle dando información errada a los accionistas o a los administradores debido a que no se ha tenido en cuenta todas estas situaciones que puedan generar la toma de decisiones erradas. Entonces, este es el llamado para que desde ya empecemos a hacer este tipo de análisis. Empecemos, así sean en extracontables, aunque pues la norma tiene claras indicaciones de cómo hacer los registros de estas operaciones. Así sean extracontables, vuelvo y digo, para poder determinar el impacto de estas situaciones y empezar a tomar decisiones frente a mis asociadas, frente a mis negocios conjuntos.